Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos iniciando el capítulo 17, en el cual nosotros vamos a ver cómo Pablo y Silas se movilizan de Filipos, como habíamos visto en el capítulo anterior, hacia el lugar llamado Tesalónica, Berea y Atenas. Vemos también acá que el trabajo de Dios continúa de tal manera que llegando a esta ciudad grande de Tesalónica, se manifiesta de los versículos del 1 al 4 de este capítulo 17, en donde Pablo predica en Tesalónica durante 3 días de reposo. Llegando a este lugar, que por cierto es una ciudad muy importante, una ciudad portuaria, vemos aquí que esta era una ciudad portuaria importante, a unos 160 kilómetros y aproximadamente, ¿no es cierto?, en una caminata de 3 días desde el lugar que ellos salieron o que de una u otra manera, ¿no es cierto?, fueron obligados a salir de Filipos. La Tesalónica moderna sigue siendo una ciudad grande y muy próspera. Entonces, en estos versículos mencionados, la palabra de Dios dice que como acostumbraba, ¿quién? Pablo. Pablo primero fue a la sinagoga y predicó ahí que Jesús fue crucificado y resucitó de los muertos a los judíos y gentiles temerosos de Dios que se encontraban en ese lugar. Hubo varios aspectos notables en su presentación a Jesús. Es donde nosotros vemos precisamente la manifestación o la forma como siempre Pablo predicaba, manifestando el poderío, manifestando a Jesús en sus prédicas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en este lugar? Que Pablo discutió con ellos y vamos a ver exactamente el significado de discutir por medio de las escrituras. Entonces, lo que hacía Pablo era manifestar la palabra de Dios en base a lo que ya estaba escrito. Aquí menciona un comentario, Hages, dice que la palabra griega traducida discutió es la raíz de la palabra para diálogo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pablo estaba dialogando, pero en base a las escrituras, con todas aquellas personas que se mostraron interés en escuchar la palabra de Dios. Hubo intercambio, preguntas y respuestas. Este diálogo que ellos tuvieron fue por medio, nuevamente lo repito, de las escrituras. No se trataba simplemente de expresar el criterio que Pablo tenía, no se trataba únicamente de comunicar su experiencia. Aquí lo más importante, y como siempre debe ser, es basado en las escrituras, transmitir lo que Dios quiere que la audiencia en sí conozca. Entonces vamos a continuar con esta parte de los versículos del 1 al 4, en donde también Pablo hizo ciertos trabajos notorios, como fue el de exponer. Uno de los trabajos que realizó Pablo fue exponer, declarando y exponiendo, dice en la palabra de Dios. Esta palabra también literalmente significa abriendo. Pablo, abrió las escrituras con claridad y sencillez. Es así como Pablo hizo también otro trabajo muy importante, que fue el demostrar. Si nosotros bien estamos viendo acá que literalmente está escrito en la palabra el declarando y exponiendo, vemos aquí que tanto el exponer como el
declarar, manifiestan también demostrar que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces, no se trataba únicamente, como digo, de transmitir algo, de entregar cierta prédica, sino que aquí menciona demostrar que realmente eso sucedió y con qué finalidad. Allá en el libro o la traducción de la Biblia, en la Biblia de las Américas, la expresión que se utiliza es dando evidencia, o en la versión nueva, versión internacional, significa probando. Entonces aquí vemos claramente que lo que estaba haciendo Pablo era demostrando, dando evidencia, probando que su exposición estaba basada en la palabra de Dios. ¿Qué significa poner junto a o presentar ante? Este es otro comentario de Hages. Entonces, la idea principal es presentar evidencia persuasiva a los oyentes, para que ellos sepan, para que ellos se den cuenta que, como le digo y repito, no se trata solamente de hablar, no se trata solamente de decir, no se trata solamente de transmitir algo, sino de demostrar que realmente lo que sucedió, en especial con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenía un sentido y tiene hasta ahora un sentido valioso para toda la humanidad. Pablo dio énfasis en todo esto de quién es Jesús, de cómo se manifestaba. Entonces, la palabra de Dios declara, ¿no es cierto?, en estos versículos, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y en lo que Él hizo por ellos, que fue padecer, resucitar de los muertos. Pues bien es cierto, ¿no es cierto?, aquí que vamos a darnos cuenta, si algunos de ellos creyeron, no fue únicamente por la manifestación o por la fluidez que Pablo podría tener allí, sino lo importante es que él siempre estaba respaldado por las Escrituras y, sobre todo, guiado por el Espíritu Santo. Entre los oyentes hubo una buena respuesta de algunos, que lógicamente aquí también vemos que no siempre todos o a todos llega la palabra de Dios, porque debe haber disposición en el corazón de la persona que escucha la palabra de Dios. La mayoría de ellos, de hecho, un gran número, y lo menciona allí la palabra de Dios, la Biblia, eran griegos piadosos, pero también muchas mujeres nobles judías. Mujeres nobles no pocas, dice la palabra de Dios aquí en esta expresión. Mujeres nobles no pocas. Sin duda, el trabajo fue un éxito según lo que nosotros podemos calificar. Creyeron gran número, no pocas. Entonces, esto implicaba que todo lo que estaba haciendo Pablo había el respaldo del Espíritu Santo. Más adelante, los versículos del 5 al 8, vemos entonces allí, después de que hubo todo este éxito, después de que la multitud recibía la palabra de Dios, después de que ellos creyeron en nuestro Señor Jesucristo, siempre, ¿no es cierto?, hay cierta oposición. Entonces aquí dice, más violencia de la turba contra Pablo y Silas. Entonces aquí vamos a ver exactamente que después de creer todas estas personas, habían ciertos judíos que no creían, y sobre todo, y lo vamos a ver en base a Hechos 13 y 14, que ya lo habíamos revisado anteriormente, lo principal que se manifestaba en estas personas que no creían eran celos. Y esta situación se manifiesta, dice, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una
turba alborotaron la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que esas personas que no creían no se quedaban solamente con eso, sino que buscaban la manera de oponerse, buscaban la manera de callar a los apóstoles. ¿Y buscando qué? Dice aquí claramente, personas ociosas, hombres malos, y realizaron una turba en contra de todo esto. Como le decía, debemos recordar aquí también de que en los capítulos 13, versículos 45 al 50, vemos la manifestación o la oposición en Antioquía de Pisidia. Más adelante, en el capítulo 14, versículo 2 al 5, también hay oposición de Iconio. Y adicional, en Listra, en donde Pablo fue lapidado, que hasta creyeron que él había muerto, porque lo sacaron de la ciudad, lo arrastraron y lo dejaron en las afueras de esta ciudad de Listra, creyendo que él estaba muerto. Entonces, en el primer viaje misionero que se realizó entre Pablo y Bernabé, entonces aquí vemos la oposición en estos diferentes lugares. Pero acá también, ¿no es cierto?, vemos que en Tesalónica, Pablo también recibió oposición por la multitud, incitada por gente celosa entre el pueblo judío. Y asaltando la casa de Jasón, mire, la palabra de Dios dice que había un lugar y una persona que se considera, que se cree que fue un cristiano en Tesalónica, este hombre llamado Jasón, cuya casa parece haber sido el lugar de reunión de la iglesia. Cuando los hombres malos no encontraron a Pablo y a Silas en ese lugar, atacaron directamente al mismo Jasón y algunos hermanos que estaban con él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver acá cómo se manifiesta toda esta violencia, en donde dice que gritando, estos se trastornan al mundo entero. También ha habido en este lugar. ¿Qué es lo que sucede? Al acusar a estos cristianos ante las autoridades de la ciudad, los hombres malos dieron un cumplido involuntario a la efectividad de la obra que Dios hacía a través de Pablo y Silas, para quejarse de que los cristianos que trastornan al mundo entero también han venido acá, fue su decir. ¿Por qué? Dice así, que estos hombres han impactado radicalmente a nuestro mundo y ya nada parece ser lo mismo. ¿Qué es lo que se manifiesta aquí? Que definitivamente esto estaba surtiendo efecto, esto se estaba manifestando, algo se producía, y esto le preocupaba a esta gente celosa. Dios disponiendo y bendiciendo, la gente diría tales cosas acerca de los cristianos hoy en día. ¿Qué es lo que sucede? Uno podría decir que Jesús no vino solo a ser nuestro maestro, sino a transformar el mundo entero. Jesús trastorna el pensamiento y las estructuras de poder de este mundo. Es allí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que definitivamente Dios tiene un propósito y lo que quiere es que nosotros transformemos nuestra manera de pensar, que nosotros cambiemos en todo este asunto de que definitivamente Jesús dio un gran ejemplo de esta manera de pensar radical. Esto lo vamos a profundizar más la próxima semana con relación a la escritura del Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21. Ahí vamos a ver cómo Jesús manifiesta, cómo Jesús transforma toda esta manera de pensar del mundo entero. Entonces, hasta aquí llegamos en esta ocasión y procederemos la próxima semana con estos detalles. Bendiciones y hasta pronto.